4 de abril de 1546, Viernes de Ramos. En una celda húmeda de la isla de Amboina, a más de 4000 kilómetros de cualquier lugar que pudiera llamar hogar, un hombre de 41 años agoniza sobre un catre de madera podrida. Se llama Ruy López de Villalobos y está muriendo en brazos de un santo. El santo se llama Francisco Javier, jesuita misionero que dentro de 6 años será canonizado por la Iglesia Católica. Pero en este momento, en esta celda que huele a sudor, orina y moho tropical, Francisco Javier es simplemente un hombre que sostiene a otro hombre mientras la fiebre le quema el cerebro y los pulmones se le llenan de líquido. Villalobos abre los ojos. Tiene malaria. Lleva 18 meses encerrado en esta celda portuguesa. Sus labios están agrietados, su piel amarillenta, sus manos tiemblan como hojas en tormenta. Mira a Javier y susurra algo que el jesuita nunca olvidará. El mar me reclamó desde el inicio, padre. Solo tardé 4 años en entender que no era malo. Era simplemente el precio. Javier no responde. No hay respuesta para eso. Simplemente aprieta la mano del capitán moribundo y reza en latín mientras las velas de la celda tiemblan con la brisa marina que entra por la ventana con barrotes. Afuera, el océano Pacífico ruge. Es el mismo océano que Villalobos navegó durante 4 años buscando gloria. Es el mismo océano que devoró a 200 de sus hombres. Es el mismo océano que los marineros del siglo XVI llamaban el misterio mortal, porque entraban exploradores y salían cadáveres. Y aquí está la parte que nadie te cuenta en los libros de historia. Ruy López de Villalobos fue el hombre que bautizó las Filipinas. Fue el hombre que descubrió archipiélagos enteros del Pacífico Central. Fue el primer europeo que probablemente avistó las islas de Hawái 120 años antes de que el capitán Cook fuera aclamado como su descubridor. Pero murió olvidado, en una celda, sin gloria, sin fortuna, sin siquiera una tumba que llevara su nombre. El Océano Pacífico tiene un nombre que es una mentira. Magallanes lo llamó Pacífico cuando lo vio por primera vez, pero eso era porque no había entrado todavía. Dentro de él no hay paz. Hay hambre, hay oscuridad. Hay una cosa que los marineros de 1542 llamaban el silencio de la muerte. Y 3 capitanes españoles navegaron en busca de gloria y encontraron exactamente eso. Álvaro de Saavedra fue el primero. Murió en un jardín de coral, perdido en alguna isla que nadie pudo identificar después. Hernando de Grijalva fue el segundo. Murió de fiebres en las Molucas, abandonado por su tripulación. Y Ruy López de Villalobos fue el tercero. Los marineros decían que había una maldición sobre los capitanes generales que buscaban el tornaviaje, la ruta de retorno desde Asia a América. Decían que el Océano Pacífico era una criatura viva, hambrienta, que elegía a sus víctimas con cuidado, y que una vez que te elegía, no te soltaba hasta tragarte entero. Villalobos cerró los ojos por última vez ese Viernes de Ramos. San Francisco Javier le cerró los párpados con dedos temblorosos y pronunció la extrema unción. Los guardias portugueses entraron, envolvieron el cuerpo en una sábana vieja y lo llevaron a enterrar en Zozanibe, un pueblo cuyo nombre ya nadie recuerda. No hubo lápida, no hubo monumento, no hubo funeral con honores. El hombre que nombró un imperio murió como prisionero, pero sus islas quedaron, y el océano, dicen los marineros, nunca olvidó su nombre. Ahora bien, probablemente te estás preguntando, ¿cómo es que un hombre así termina muriendo olvidado en una celda portuguesa? ¿Qué llevó a alguien inteligente, educado, con familia, a aceptar una misión que era prácticamente suicida? Y antes de que te cuente eso, déjame preguntarte algo. ¿Habías escuchado alguna vez el nombre de Ruy López de Villalobos? Probablemente no. Y eso es exactamente lo que hace esta historia tan increíble. Si esta historia te tiene enganchado, dale like y suscríbete, porque tenemos muchas más historias como esta
que simplemente no aparecen en ningún libro de texto. Y cuéntanos en los comentarios, ¿de qué país nos estás viendo? Porque lo que voy a contarte ahora es la clave para entender todo. Para entender por qué un hombre inteligente aceptaría una misión suicida, tienes que entender el mundo en el que vivía. Eran tiempos donde un hombre sin título no era nadie, donde cruzar el océano era apostar la vida, donde morir pobre era peor que morir joven. Imagina un mundo sin antibióticos, donde una herida infectada te mataba, donde navegar significaba meses sin ver tierra, comiendo galletas llenas de gusanos y bebiendo agua podrida, donde la fiebre, el escorbuto y la disentería eran compañeros constantes de viaje. Pero también era una época de aventureros locos, hombres que preferían morir en el mar que vivir pobres en su pueblo, hombres que miraban el horizonte y veían oro, especias, gloria, inmortalidad. El año es 1542. Han pasado 50 años desde que Colón cruzó el Atlántico. Han pasado 20 años desde que Magallanes circunnavegó el mundo. Y el Océano Pacífico sigue siendo, en gran medida, un misterio mortal. Nadie sabe cuán grande es. Los mapas están equivocados por miles de kilómetros. Las corrientes son impredecibles. Los vientos cambian sin aviso. Y lo peor de todo, nadie ha descubierto el tornaviaje, la ruta de retorno desde Asia a América. Puedes llegar a Filipinas, pero no puedes volver. Es como aterrizar en la luna sin tener combustible para el regreso. Puedes celebrar el éxito, pero estás condenado. Y aquí está el problema. Las especias valen su peso en oro, literalmente. Una bolsa de pimienta negra en Europa podía comprarte una casa. Una bolsa de nuez moscada podía hacerte noble. El clavo de olor era tan valioso que las potencias europeas mataban por controlarlo. Y todo eso estaba en Asia, en las Islas Molucas, en las Filipinas, en lugares que España quería desesperadamente alcanzar, pero que Portugal ya controlaba. Porque en 1494 el Papa dibujó una línea en el mapa del mundo y dijo: todo a la izquierda es de España, todo a la derecha es de Portugal. Se llamaba el Tratado de Tordesillas y dividió el mundo en dos. Pero había un problema. Nadie sabía exactamente dónde estaba la línea cuando llegabas al otro lado del planeta. Las Filipinas estaban en zona gris. España decía, son nuestras. Portugal decía, son nuestras. Y ambos imperios estaban dispuestos a declarar guerra por ello. Así que Carlos V, rey de España, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, hombre más poderoso de Europa, tuvo una idea brillante: enviar una expedición que explorara las islas, que estableciera presencia española, que encontrara el tornaviaje. Y si funcionaba, España tendría acceso directo a las especias, tendría riqueza infinita, tendría control del Pacífico. Y si no funcionaba, bueno, los hombres muertos no cuentan historias. En 1541, el virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, recibe la orden del rey. Debe organizar una expedición. Debe encontrar al hombre adecuado. Debe asegurarse de que la misión tenga éxito. Mendoza mira a su alrededor. Necesita a alguien educado, alguien que pueda negociar con portugueses si los encuentra, alguien que pueda leer mapas, que entienda de astronomía, que hable latín y portugués, alguien con conexiones en la corte, pero sin experiencia militar que lo haga peligroso. Y entonces mira a su cuñado, Ruy López de Villalobos, licenciado en Derecho, hombre de libros, hijo de un noble malagueño que sirvió al rey católico Fernando, casado con 9 hijos, viviendo en Nueva España intentando hacer fortuna como todos los demás. Mendoza le dice: hermano, tengo una propuesta. Y Villalobos, que ha pasado toda su vida siendo ignorado en reuniones de hombres de acción, que ha visto cómo otros menos educados obtienen gloria y fortuna, que necesita desesperadamente probar algo, dice que sí. Porque cuando un hombre ha sido invisible toda su vida, la posibilidad de ser recordado, incluso como fracaso,
es mejor que morir anónimo. Ruy López de Villalobos nació en Málaga entre 1505 y 1510. Nadie sabe la fecha exacta. Los registros de nacimiento eran irregulares en aquella época, y Villalobos no era lo suficientemente importante como para que alguien se molestara en documentar el día preciso. Su padre era un valeroso y privado del rey católico, lo que en lenguaje moderno significa miembro del círculo interno de Fernando de Aragón. No era noble de título alto, pero tenía acceso, y en la España del siglo XVI el acceso lo era todo. Villalobos creció rodeado de mapas, libros, historias de Colón y los hermanos Pinzón. Creció escuchando cómo hombres sin nada cruzaban el océano y volvían con oro. Creció viendo cómo la ambición convertía a campesinos en nobles y a nobles en reyes. Pero había un problema. Villalobos no tenía temperamento de conquistador. Era delgado, de voz suave, prefería los libros a las espadas. Estudió Derecho, probablemente en Salamanca o Valladolid. Aprendió latín, portugués, algo de náutica. Era, en términos modernos, un nerd. En términos del siglo XVI, era hombre de letras, no de espada. Y eso era un problema, porque en la España de 1530, si querías hacer fortuna en el Nuevo Mundo, tenías dos opciones: conquistar algo o casarte bien. Villalobos hizo las dos cosas. Primero, se casó con Isabel Garcés de Villalobos, de familia con conexiones. Tuvieron 9 hijos. 9. En una época donde la mortalidad infantil era altísima, tener 9 hijos era señal de dos cosas: o tenías mucha suerte o pasabas mucho tiempo en casa. Segundo, emigró a Nueva España en 1540, donde su cuñado Antonio de Mendoza era virrey. Mendoza era uno de los hombres más poderosos del Imperio Español. Controlaba México, Centroamérica, partes de lo que hoy es Estados Unidos. Era el representante directo del rey. Y Villalobos era su cuñado, lo cual significa que Villalobos tenía acceso, pero no respeto. Imagina esto: estás en una reunión con capitanes curtidos, hombres que han matado, que han conquistado, que tienen cicatrices y historias. Y llega Villalobos, delgado, con sus libros bajo el brazo, hablando de astronomía y leyes marítimas. Nadie lo toma en serio. Hay una anécdota que sobrevivió en los archivos. Durante una cena en la casa de Mendoza, Villalobos propuso una estrategia naval basada en cálculos astronómicos para optimizar rutas comerciales. Un capitán veterano lo interrumpió y dijo: «Con todo respeto, licenciado, el océano no entiende de matemáticas, entiende de tripas». Todos rieron. Villalobos se quedó callado el resto de la noche. Y ahí está el núcleo de su tragedia. Era suficientemente inteligente para entender el peligro, pero suficientemente desesperado para ignorarlo. Porque en 1541, cuando Mendoza le ofreció liderar la expedición al Pacífico, Villalobos sabía exactamente lo que significaba. Sabía que Magallanes había muerto, sabía que Loaísa había muerto, sabía que Saavedra había muerto, sabía que el Pacífico era un cementerio de ambiciones, pero también sabía que si decía que no, sería para siempre el cuñado del virrey que tuvo miedo. Y si decía que sí y fracasaba, al menos habría intentado algo. Y si decía que sí y triunfaba, entonces sería inmortal. Así que dijo que sí. Sus amigos le advirtieron. Su esposa le suplicó. Sus hijos lloraron. Pero Villalobos ya había tomado la decisión. Porque hay algo peor que morir joven. Y es vivir viejo sabiendo que nunca intentaste lo que podías haber sido. Mendoza le dio 6 navíos: el Santiago, el Jorge, el San Antonio, el San Cristóbal, el San Martín y el San Juan de Letrán. Le dio 370 marineros, soldados, funcionarios, clérigos agustinos. Le dio mapas, brújulas, astrolabios, provisiones para 6 meses. Y le dio una advertencia: si encuentras a los portugueses, no pelees, negocia. Porque si empiezas una guerra en el Pacífico, España y Portugal
entran en guerra global. Y yo no puedo protegerte si eso pasa. Villalobos asintió. Entendía las implicaciones. Entendía que estaba caminando sobre cuerda floja diplomática. Entendía que un error podía costarle todo. Pero lo que no entendía todavía era que el océano no negociaba. Organizar una expedición al Pacífico en 1542 era como organizar una misión a Marte hoy. Necesitas expertos, necesitas tecnología, necesitas personas dispuestas a apostar sus vidas en algo que probablemente los mate. Villalobos tenía el dinero del virrey, pero necesitaba gente. Y aquí está el problema. Los marineros experimentados sabían lo que significaba el Pacífico, así que los únicos que se enrolaban eran los desesperados, los criminales huyendo de la justicia, los soñadores que creían en tesoros. Y había una excepción, Ginés de Mafra. Mafra era leyenda viviente. Había navegado con Magallanes en la expedición de 1519. Había sobrevivido 3 años de hambre, tormentas, motines, batallas. Había visto morir a Magallanes en Filipinas. Había navegado alrededor del mundo. Era uno de los pocos hombres vivos que conocía el Pacífico de verdad. Y cuando Villalobos le ofreció ser piloto del San Cristóbal, Mafra aceptó. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Tal vez necesitaba dinero. Tal vez extrañaba el mar. Tal vez, como Villalobos, necesitaba probar algo. O tal vez sabía que alguien con experiencia tenía que acompañar a este licenciado soñador, porque si no, toda la tripulación moriría en las primeras semanas. Mafra trajo consigo algo invaluable: mapas. No mapas oficiales, sino bocetos dibujados de memoria de las rutas que había navegado con Magallanes. Mostraban islas, corrientes, arrecifes. Eran imprecisos, pero eran mejor que nada. Villalobos también contrató a Bernardo de la Torre, capitán experimentado del San Juan. De la Torre era todo lo que Villalobos no era: rudo, curtido, respetado por la tripulación. Era el músculo donde Villalobos era el cerebro. Y luego estaban los agustinos: Fray Jerónimo de Santisteban, Fray Nicolás de Perea, Fray Alonso de Alvarado. Misioneros que iban con la expedición no para conquistar, sino para evangelizar. Para ellos, las islas del Pacífico eran almas sin salvar. Para Villalobos, eran territorios por reclamar. Para los marineros, eran lugares donde probablemente morirían. Las provisiones eran otro problema. Necesitaban comida para 6 meses, galletas secas, carne salada, queso, vino, agua. Pero el agua se pudría en barriles de madera después de semanas. La carne se llenaba de gusanos. Las galletas se convertían en polvo infestado. Y 6 meses era un cálculo optimista. Villalobos pensaba que llegarían a Filipinas en 3 meses. Lo que no sabía era que el Pacífico tenía otros planes. Los marineros cargaron los barcos durante semanas. 600 barriles de agua, 1000 kilos de galletas, 500 kilos de carne salada, herramientas, armas, pólvora, velas de repuesto, cuerdas, anclas. Cada navío era un mundo autosuficiente. Tenía que serlo. Porque una vez que zarparan, no habría ayuda. Villalobos pasó las últimas semanas escribiendo cartas a su esposa, a sus hijos, al rey, a Mendoza. En todas decía lo mismo: si Dios quiere, volveremos con gloria. Si Dios no quiere, que su voluntad sea hecha. Pero en su diario privado, que se encontró años después, escribió algo diferente. Sé que esto es locura, sé que probablemente muera, pero es mejor morir intentando ser alguien que vivir siendo nadie. El 29 de octubre de 1542, Villalobos inspeccionó los 6 navíos por última vez. Caminó por los muelles de Barra de Navidad, pequeño puerto en la costa occidental de México, mirando a los hombres que confiarían en él. 370 almas. Algunos tenían 15 años, otros tenían 50. Algunos eran veteranos, otros nunca habían visto el mar. Ginés de Mafra lo detuvo antes de que subiera al Santiago. Le puso una mano en el hombro.
y le dijo algo que Villalobos nunca olvidaría. «Señor, el océano está hambriento. He navegado con Magallanes. El océano siempre come, y cuando come, elige primero a los capitanes». Villalobos sonrió como si fuera broma. No lo era. 1 de noviembre de 1542. Viernes. En cualquier otra ocasión, esto sería un detalle sin importancia, pero los marineros del siglo XVI sabían algo que los historiadores modernos olvidaron. Los viernes eran días malditos para zarpar. Cristóbal Colón partió un viernes, Magallanes partió un viernes, y ahora Villalobos también. Los marineros que se enrolaban en barra de Navidad aquella mañana veían a la tripulación de otros barcos literalmente huyendo del puerto. «¡No vayan!», gritaban desde los muelles. «Es viernes, no habrá vuelta». Y tenían razón. De 370 marineros que partieron, 144 regresarían vivos. El resto desaparecería en el océano, en islas que nadie conocía, en celdas de prisión que nadie recordaría. Ginés de Mafra, el piloto experimentado que había sobrevivido a Magallanes, miró el cielo aquella mañana y se persignó. Luego miró a Villalobos y repitió su advertencia. El océano siempre come. Villalobos ordenó zarpar de todos modos. Los 6 navíos levaron anclas a las 8 de la mañana. El Santiago lideraba la flotilla. Villalobos estaba en cubierta, vestido con su mejor traje, intentando parecer capitán, aunque no sabía casi nada de navegación práctica. Detrás venía el Jorge, el San Antonio, el San Cristóbal con Ginés de Mafra, el San Martín y el San Juan con Bernardo de la Torre. Las velas se hincharon con el viento. Los marineros cantaban canciones marineras mientras alaban cuerdas. Los agustinos rezaban el rosario en la popa. Y el océano Pacífico, tranquilo como lago, los esperaba. Los primeros 3 días fueron perfectos. Viento favorable, mar calmo, sol brillante. Los marineros empezaron a relajarse. Tal vez las advertencias eran exageradas. Tal vez el Pacífico sería amable esta vez. El 4.º día, la tormenta llegó. No hay forma de describir una tormenta en el Pacífico del siglo XVI que haga justicia al terror. Imagina olas de 10 metros golpeando un barco de madera que cruje como si fuera a romperse. Imagina viento tan fuerte que arranca velas y hombres por igual. Imagina oscuridad total, sin estrellas para navegar, sin brújula confiable porque la tormenta magnética la desajusta. El Santiago se sacudía como juguete. Los marineros se ataban a los mástiles para no ser arrastrados. El agua entraba por todas partes. Los barriles de provisiones se soltaron y rodaron por la cubierta, aplastando a 2 hombres. Villalobos estaba en su camarote, vomitando. No era marinero, nunca lo había sido, y ahora estaba pagando el precio. Ginés de Mafra tomó el mando de facto, gritando órdenes que nadie podía escuchar sobre el rugido del viento. La tormenta duró 2 días. Cuando finalmente pasó, el San Martín había desaparecido. Simplemente no estaba. Villalobos ordenó buscar durante un día entero, pero no había rastro. 60 hombres perdidos en las primeras 72 horas. Los marineros empezaron a murmurar. El viernes maldito. Nunca debimos zarpar. Estamos condenados. Villalobos reunió a la tripulación y dio un discurso. Habló de gloria, de España, de Dios. Pero su voz temblaba, y los marineros lo notaron. Ginés de Mafra escribió en su diario esa noche. El capitán es buen hombre, pero no es navegante. Temo que esto termine mal. Y el océano, tranquilo otra vez como si nada hubiera pasado, seguía esperando. Villalobos calculó que llegarían a Filipinas en 3 meses. Es un error que historiadores actuales no pueden ni comprender. 3 meses. Mira tu calendario ahora. Enero, febrero, marzo. Parece cercano, ¿verdad? Ahora imagina que estás en un barco de madera del tamaño de una casa moderna, con 60 personas más, sin agua dulce limpia, sin medicinas, sin refrigeración. El viaje será de 7 meses.
Eso es 16 semanas, 112 días, casi 2.700 horas mirando un horizonte que nunca cambia. El psicólogo moderno lo llamaría deprivación sensorial extrema. Los marineros de 1542 lo llamaban la muerte lenta. Después de mes y medio, el agua se pudre, se vuelve verde, espesa, con cosas flotando que es mejor no identificar. Huele a huevo podrido. Beberla te da calambres estomacales que te doblan en dos. Pero es eso, o morir de sed. Después de 2 meses, la comida está infestada. Las galletas se mueven solas porque están llenas de gorgojos. La carne salada tiene gusanos blancos del tamaño de tu dedo meñique. Los marineros aprenden a cerrar los ojos cuando comen. Es más fácil así. Después de 3 meses, ves cosas que no existen. Un marinero juró que vio una ciudad flotante en el horizonte. Otro vio sirenas. Otro vio a su madre muerta llamándolo desde las olas. El cerebro humano no está diseñado para tanta nada. Necesita estímulos. Y cuando no los tiene, los inventa. Los marineros se volvían locos de formas sutiles. Hablaban solos. Lloraban sin razón. Se peleaban por nimiedades. Un hombre apuñaló a otro porque lo miró de forma extraña. El asesino fue azotado y encadenado en la bodega. Se ahorcó 3 días después con su propia camisa. Villalobos intentaba mantener orden con rutinas. Misa diaria con los agustinos. Inspecciones de los navíos. Raciones medidas con precisión matemática. Pero las matemáticas no combaten la locura. Un marinero escribió en su diario que se encontró décadas después. Ahora entiendo por qué Dios creó el demonio, para que tengamos compañía en la soledad. Los 400 años de avances médicos y psicológicos que nos separan de esos marineros se evaporan cuando lees esa frase. Porque es verdad universal. La soledad extrema no es ausencia de compañía, es presencia de ti mismo, sin escape. Ginés de Mafra, que había vivido esto antes con Magallanes, intentaba ayudar. Les contaba historias a los marineros, les enseñaba a pescar, les explicaba las estrellas, pero incluso él, veterano de 3 años en el Pacífico, empezaba a mostrar grietas. Una noche, Villalobos lo encontró en la popa del Santiago, mirando el océano con expresión vacía. Le preguntó si estaba bien. Mafra respondió sin mirarlo. El océano habla, capitán. Si escuchas atentamente, puedes oírlo. Y dice tu nombre, una y otra vez, como si te estuviera llamando a casa. Villalobos se quedó callado, porque él también lo había escuchado. En diciembre de 1542, un mes después de zarpar, avistaron tierra. Una isla pequeña, sin nombre en los mapas. Los marineros gritaron de alegría. Villalobos ordenó desembarcar. La isla estaba desierta. No había agua dulce, no había comida. Solo coral, arena y pájaros que los miraban con ojos negros como cuentas. Se quedaron 2 días. Cazaron pájaros, recolectaron huevos, buscaron agua. No encontraron nada útil. Y cuando zarparon otra vez, la moral estaba peor que antes. Porque ahora sabían que incluso encontrar tierra no garantizaba salvación. El océano continuaba, infinito, implacable, hambriento. 29 de febrero de 1543, 4 meses después de zarpar. La flota llega finalmente a Mindanao, isla del sur de Filipinas. Los marineros lloran al ver tierra. Literalmente lloran. Algunos se arrodillan en cubierta y besan la madera. Otros rezan en voz alta. Villalobos se permite una sonrisa. Por primera vez en meses, siente esperanza. Anclan en una bahía que Villalobos nombra Bahía de Málaga, por su ciudad natal. La ironía es que esta bahía será escenario del horror más profundo de toda la expedición. Los marineros desembarcan esperando encontrar comida. Frutas, animales, algo. Pero Mindanao no es paraíso tropical. Es jungla densa, pantanosa, llena de mosquitos que transmiten enfermedades que no tienen nombre. Y los habitantes locales no son amigables. No puedes culparlos.
De repente llegan 5 barcos extranjeros llenos de hombres armados, hombres que hablan idioma que nadie entiende, hombres que claramente están desesperados, lo cual es peligroso. Villalobos intenta negociar. Envía emisarios con regalos, espejos, telas, cuchillos de metal. Los habitantes los rechazan. Algunos tiran piedras, otros desaparecen en la jungla. Y comienza el asedio silencioso. Los habitantes no atacan directamente. Son más inteligentes que eso. Simplemente se aseguran de que los españoles no encuentren comida. Queman campos, esconden provisiones, envenenan pozos. Es guerra de desgaste, y funciona. Del 2 al 29 de marzo de 1543, 32 días, los marineros españoles experimentan hambre real. No me salté el desayuno. Hambre. Hambre que te hace comer cuero hervido. Hambre que te hace cavar tierra buscando raíces. Hambre que te hace mirar a tu compañero y preguntarte si su pierna cocida sabría bien. Un marinero escribió: comimos ratas. Las cazábamos en la bodega. Las despellejábamos. Las cocíamos con agua de mar. Sabían a cerdo podrido, pero las comíamos todas. Otro escribió: los hombres empezaron a hincharse. Sus estómagos crecían como si estuvieran embarazados, pero no era comida, era líquido acumulado porque el cuerpo se estaba apagando. Uno por uno, los hombres hinchados dejaban de moverse, y los enterrábamos en la playa sin ceremonias, porque no teníamos fuerzas ni para rezar. El escorbuto llegó, enfermedad que hoy se cura con vitamina C, pero en 1543 era sentencia de muerte. Los síntomas son grotescos. Primero, las encías se hinchan y sangran. Los dientes se aflojan y caen. La piel se cubre de moretones negros que no sanan. Heridas viejas se reabren espontáneamente. El aliento huele a carne podrida. Y lo peor, la locura. El escorbuto afecta el cerebro. Los marineros veían cosas, escuchaban voces, atacaban a compañeros sin razón. Un hombre saltó al mar convencido de que había una ciudad submarina. Se ahogó antes de que alguien pudiera detenerlo. Villalobos, que siempre había sido delgado, ahora parecía esqueleto. Sus ojos se hundieron en cuencas oscuras. Sus manos temblaban constantemente, pero se negaba a mostrar debilidad. Cada mañana salía de su camarote, se paraba en cubierta y daba órdenes como si todo estuviera bien. Ginés de Mafra lo agarró un día y le dijo: «Capitán, moriremos todos si no nos vamos de aquí». Villalobos respondió: «Si nos vamos ahora, habremos fracasado. Necesitamos establecer presencia. Necesitamos...». Mafra lo interrumpió: «Capitán, con todo respeto, necesitamos comida. Gloria no alimenta estómagos vacíos». Fue la primera vez que alguien le habló así a Villalobos. Y fue la primera vez que Villalobos no tuvo respuesta. Esa noche, autorizó expediciones de saqueo. Grupos armados entraban en la jungla y tomaban lo que pudieran encontrar. Gallinas, cerdos, frutas, lo que fuera. Hubo enfrentamientos. Los habitantes se defendían. Murieron 3 españoles. Murieron probablemente más locales, pero nadie los contó. Y la comida que robaban duraba días. Luego volvía el hambre. El 29 de marzo, un mes completo después de llegar a Mindanao, Villalobos tomó decisión. Zarpar otra vez, buscar otras islas, buscar gente más amigable, buscar cualquier cosa excepto quedarse aquí y morir lentamente. Los marineros que pudieron caminar subieron a los barcos. Los que no pudieron fueron dejados atrás con promesa de volver por ellos. Nunca volvieron. Junio de 1543. Después de meses navegando sin rumbo claro, hambrientos, enfermos, la flota de Villalobos descubre algo extraordinario. Archipiélagos enteros que no aparecen en ningún mapa europeo. Las Islas Marshall. Un collar de atolones de coral, emergiendo del océano como joyas verdes en infinito azul. Los marineros gritaron de alegría al verlas. Pensaron que era salvación. Se equivocaron. Los atolones de coral son hermosos pero traicioneros. Parecen paraísos tropicales, pero tienen poco agua dulce.
poca comida y arrecifes que destrozan cascos de barcos si no tienes cuidado. Desembarcaron en una isla que Villalobos nombró San Bartolomé. Encontraron habitantes, personas de piel oscura, tatuadas, que navegaban en canoas tan rápidas que parecían volar sobre el agua. Hablaban idioma que nadie entendía. Miraban a los españoles con mezcla de curiosidad y desconfianza. Villalobos intentó comunicarse con gestos, ofreció regalos. Los isleños los aceptaron, pero no ofrecieron nada a cambio. Era mensaje claro. Váyanse. Siguieron navegando. Descubrieron las Islas Carolinas, otro archipiélago de atolones, dispersos por cientos de kilómetros. En cada isla encontraban lo mismo. Habitantes que no querían nada con ellos, recursos limitados y el océano siempre esperando. Ginés de Mafra, el piloto experimentado, tomaba notas meticulosas, dibujaba mapas, registraba latitudes con su astrolabio, pero sabía que estos descubrimientos no importarían si no sobrevivían para contarlo. Y luego, en algún momento de julio o agosto de 1543, sucedió algo que los historiadores todavía debaten. Probablemente avistaron las Islas Hawaianas. 120 años antes de que el capitán Cook llegara y reclamara el descubrimiento para Inglaterra, Villalobos probablemente vio esas islas desde la distancia. Pero estaban demasiado lejos de la ruta. Tenía marineros moribundos. No podía desviarse. Así que siguió adelante. Y las islas que podían haberlo hecho famoso quedaron atrás, olvidadas en su diario de navegación que nadie leería durante siglos. Mientras tanto, en las Molucas, a miles de kilómetros de distancia, un hombre llamado Jorge de Castro recibió noticia inquietante. Castro era gobernador portugués de las Molucas, las Islas de Especias, las islas que Portugal había pagado al rey de España 350.000 ducados para controlar en el Tratado de Zaragoza de 1529. Y ahora le decían que había armada española navegando por su territorio. El 7 de agosto de 1543, Castro escribió primera carta a Villalobos. No era amenaza directa, era diplomacia con veneno. Al capitán español que navega en aguas de Su Majestad el Rey de Portugal, se solicita explicación de presencia en territorio que por tratado pertenece a corona portuguesa. Se recuerda que toda violación será considerada acto de guerra. Villalobos recibió la carta en septiembre, llevada por emisario portugués que llegó en barco pequeño. Leyó la carta en privado. Luego la leyó otra vez. Luego una tercera vez. Era trampa perfecta. Si admitía estar en territorio portugués, estaba violando tratado. Si negaba estar allí, era mentiroso. Si atacaba, empezaba guerra entre España y Portugal. Respondió con otra carta, cuidadosamente redactada. Respetado gobernador, nuestra expedición busca establecer presencia española en islas que consideramos en zona gris de tratados. No buscamos conflicto. Simplemente ejercemos derecho de exploración. Era respuesta diplomática, era también mentira evidente. Y Jorge de Castro no era tonto. El 12 de septiembre llegó segunda carta de Castro, más directa. Capitán Villalobos, Portugal controla Especias, Portugal controla Molucas. Cualquier asentamiento español será considerado invasión. Se solicita abandono inmediato o se tomarán medidas. Ginés de Mafra leyó la carta y palideció. Había visto esto antes. Había visto cómo disputas territoriales en océano remoto se convertían en guerras globales. Había visto cómo capitanes atrapados entre órdenes contradictorias terminaban sacrificados por sus propios reyes. Le dijo a Villalobos: «Capitán, estamos en posición insostenible. No podemos pelear con Portugal. No podemos establecer colonias sin recursos. No podemos volver a México porque no sabemos cómo». Villalobos lo miró con ojos cansados. «Entonces, ¿qué sugieres?» Mafra no tenía respuesta. Nadie la tenía. Y el océano continuaba susurrando nombres de capitanes muertos. Septiembre de 1543. Villalobos toma decisión desesperada.
enviar a Bernardo de la Torre, capitán del San Juan, en misión imposible. Encontrar el tornaviaje, la ruta de retorno desde Asia a América. Era última esperanza. Si Torre encontraba la ruta, podían volver a México, podían traer refuerzos, podían establecer colonia permanente, podían ignorar las amenazas de Portugal porque tendrían acceso continuo. Pero nadie había encontrado el tornaviaje todavía. Magallanes no lo encontró, Loaiza no lo encontró, Saavedra no lo encontró. Todos murieron intentando. De la Torre sabía esto, pero aceptó de todos modos. Tal vez por lealtad, tal vez por desesperación, tal vez porque quedarse significaba muerte lenta, y al menos esto era muerte con propósito. Partió el 8 de agosto de 1543 con 2 navíos, el San Juan y el San Antonio. Llevaba provisiones para 4 meses, llevaba los mejores marineros que quedaban, llevaba las esperanzas de toda la expedición. Navegó al norte. La teoría era que en latitudes más altas los vientos cambiaban de dirección. Si navegaba suficientemente al norte, tal vez encontraría vientos que lo llevaran al este, hacia América. Navegó durante semanas, luego meses. Las provisiones se agotaron. Los marineros empezaron a morir de escorbuto otra vez. El San Antonio se perdió en tormenta. De la Torre continuó solo. Navegó en círculos, probó diferentes latitudes, probó diferentes direcciones, pero los vientos siempre lo empujaban de vuelta al oeste. Las corrientes siempre lo arrastraban lejos de América. El océano Pacífico es trampa física. Los vientos alisios soplan del este al oeste en el Ecuador. Para encontrar vientos que soplen al este, necesitas ir muy al norte, casi a Japón. Y en 1543 nadie sabía esto. Era como tratar de resolver laberintos sin ver el mapa desde arriba. De la Torre regresó en abril de 1544, 8 meses después. Había zarpado con 120 hombres. Regresó con 40. El resto había muerto de hambre, enfermedad o había desertado en islas que encontraron en el camino. Cuando de la Torre desembarcó, Villalobos casi no lo reconoció. Estaba esquelético. Sus ojos estaban muertos. Sus manos temblaban sin control. Villalobos le preguntó, ¿encontraste la ruta? De la Torre lo miró largo rato antes de responder. Cuando finalmente habló, su voz era como piedra raspando piedra. No hay camino de vuelta, capitán. He buscado en el norte, sur, este. El océano Pacífico es trampa. Entramos pero no podemos salir. Estamos atrapados. Era sentencia de muerte. Sin tornaviaje no había refuerzos. Sin refuerzos no había colonia. Sin colonia todo había sido inútil. Villalobos se encerró en su camarote durante 3 días. Los marineros escuchaban ruidos extraños. Algunos decían que lloraba, otros decían que hablaba solo. Los agustinos rezaban por su alma. Cuando finalmente salió, había tomado decisión. Se rendirían a Portugal. Reunió a los capitanes y les explicó: no podemos regresar, no podemos quedarnos. Solo nos queda una opción: negociar con los portugueses. Entregaremos los navíos a cambio de repatriación. Es rendición, pero es rendición que salva vidas. Un capitán protestó: nos has condenado a la vergüenza. Seremos recordados como cobardes. Villalobos respondió con voz cansada: prefiero ser recordado como cobarde vivo que olvidado como cadáver. Los muertos no cuentan historias. Era lógica implacable, pero también era admisión de fracaso total. Escribió carta a Jorge de Castro, explicó situación, pidió clemencia, ofreció entregar todos los navíos y mapas a cambio de transporte, seguro de vuelta a España, vía India portuguesa. Castro respondió con carta que parecía generosa: capitán Villalobos, acepto rendición. Traiga sus navíos a Amboina. Serán tratados como prisioneros honorables. Eventualmente serán repatriados. Era promesa que Castro cumpliría a medias. Los marineros serían repatriados. Años después. Algunos.
Villalobos nunca lo sería, porque Jorge de Castro tenía plan diferente para el capitán español. Octubre de 1544. La flota de Villalobos, lo que queda de ella, llega a Amboina, isla en las Molucas controlada por Portugal. 3 navíos sobrevivientes, el Santiago, el San Cristóbal, el San Juan. 200 marineros de los 370 originales, delgados, enfermos, derrotados. Los portugueses los reciben con mezcla de curiosidad y desprecio. Son enemigos, pero también son patéticos. Hombres que navegaron al fin del mundo y fracasaron. Jorge de Castro cumple su promesa. Los marineros son alojados en barracas. No son libres, pero tampoco están encadenados. Se les da comida, agua, medicina básica. Después de años de hambre, es casi paraíso. Pero Villalobos recibe trato diferente. Castro ordena encarcelarlo en celda de piedra cerca del puerto. No explica por qué. No da razones. Simplemente dice: el capitán permanecerá en custodia hasta que decisión sobre su destino sea tomada por autoridades en Lisboa. Lisboa está a 6 meses de viaje, y Castro sabe que la decisión tardará años. Es condena de facto a prisión indefinida. La celda es pequeña, 3 metros por 3 metros, paredes de piedra, techo de madera con goteras, una ventana con barrotes que da al puerto, donde Villalobos puede ver los barcos que nunca lo llevarán a casa. Los primeros meses intenta mantener dignidad. Lee la Biblia que los agustinos le dejaron. Escribe cartas que nunca son enviadas. Hace ejercicio en espacio reducido. Pero el tiempo y la humedad tropical hacen su trabajo. La celda se llena de moho. Los mosquitos transmiten malaria. La comida es mínima y podrida. El agua está contaminada. Villalobos se enferma. Primero es fiebre baja. Luego se convierte en fiebres altas que lo hacen delirar. Luego sus órganos empiezan a fallar. Los guardias portugueses lo ignoran en su mayor parte. Ocasionalmente le lanzan comida a través de los barrotes como si fuera animal. Nadie le habla. Nadie responde sus preguntas sobre cuándo será liberado. Es tortura silenciosa, más efectiva que cualquier violencia física. Un marinero español que estaba en las barracas logró visitarlo una vez. Años después escribió sobre ese encuentro. Entré a la celda y no reconocí al capitán. Era esqueleto cubierto de piel. Sus ojos estaban amarillos por enfermedad. Su barba había crecido hasta el pecho. Olía a enfermedad y desesperación. Me miró y dijo: díganle a mi esposa que lo intenté. Díganle a mis hijos que su padre no fue cobarde. Luego lloró. Yo no sabía qué decir, así que simplemente me quedé sentado en silencio hasta que los guardias me echaron. 18 meses, 540 días. Villalobos pasó eso en la celda, y entonces, el 17 de febrero de 1546, llegó San Francisco Javier. Javier era jesuita misionero que viajaba por Asia difundiendo cristianismo. Había llegado a Amboina en barco portugués, y cuando escuchó que había capitán español encarcelado, pidió permiso para visitarlo. Los portugueses permitieron esto porque Javier era hombre de Dios, y porque francamente no les importaba. Javier entró a la celda y vio a Villalobos tendido en catre de madera, ardiendo de fiebre. Se arrodilló junto a él. Villalobos abrió los ojos con dificultad. ¿Eres sacerdote? Soy Francisco Javier. Vengo para acompañarte. Villalobos rió. Fue risa que sonaba como vidrio quebrándose. Demasiado tarde, padre. El océano ya me reclamó. Simplemente tardé 47 años en aceptarlo. Javier no respondió. Simplemente se sentó en silencio. Durante los siguientes 45 días, hasta la muerte de Villalobos, hizo exactamente eso. Se sentaba y guardaba silencio. A veces rezaba, a veces le daba agua, a veces limpiaba el sudor de su frente, pero principalmente guardaba silencio, porque a veces eso es toda la compasión que la vida ofrece. Marzo de 1546. Villalobos sabe que está muriendo. La fiebre es constante ahora. Su cuerpo ha dejado de funcionar correctamente.
Tose sangre. No puede mantener comida en el estómago. Sus piernas están tan hinchadas que no puede caminar. Pero su mente va y viene. Hay momentos de claridad entre delirios. En esos momentos claros, habla con Javier. Le cuenta su vida. Le cuenta sobre sus hijos en México que nunca volverá a ver. Le cuenta sobre las islas que descubrió. Le cuenta sobre el nombre Filipinas que eligió. Javier escucha sin juzgar. Es regalo raro. «Padre», dice Villalobos una noche, «¿crees que Dios me castigó por ambición?» Javier piensa antes de responder. «No creo que Dios castigue ambición. Creo que el mundo es difícil. Y a veces, incluso con fe, con trabajo, con sacrificio, las cosas no salen como esperamos. Entonces fracasé sin razón». «No fracasaste sin razón. Fracasaste porque el océano es más grande que cualquier hombre. Pero nombraste islas, descubriste territorios, sobreviviste 4 años donde otros murieron en meses. Eso no es fracaso. Es simplemente que el éxito vino de forma diferente a como imaginaste». Villalobos cierra los ojos. No está seguro de creer esto, pero quiere creerlo. Los guardias portugueses empiezan a notar que el prisionero está peor, pero no hacen nada. No hay órdenes de ayudarlo. Y francamente, están esperando que muera para resolver problema. 1 de abril. Villalobos apenas puede hablar. Javier le da los últimos sacramentos. Extrema unción. Preparación para muerte. 2 de abril. Villalobos delira completamente. Habla con personas que no están ahí. Llama a su esposa Isabel. Llama a Ginés de Mafra. Llama a sus hijos. 3 de abril. Apenas respira. Javier se queda toda la noche junto a él, rezando en latín. Y luego llega el 4 de abril, Viernes de Ramos. El mismo día de la semana en que zarpó hace 4 años. El mismo día maldito que los marineros temían. Villalobos abre los ojos una última vez. Mira a Javier. Intenta decir algo pero no sale sonido. Solo movimiento de labios. Javier se inclina para escuchar. Logra entender 2 palabras. El mar. Luego Villalobos exhala y no vuelve a inhalar. Francisco Javier cierra suavemente los párpados del capitán muerto. Se sienta en silencio durante largo rato. Luego sale de la celda y le dice a los guardias: «Ha muerto». Los guardias arrastran el cuerpo sin ceremonia. Lo envuelven en sábana vieja. Lo llevan a enterrar en Zozanibe, pueblo pequeño cerca del puerto. No hay lápida. No hay monumento. No hay registro oficial de dónde exactamente está enterrado. El hombre que nombró un imperio fue enterrado en tumbas sin nombre. Los marineros españoles que todavía estaban en las barracas se enteraron días después. Algunos lloraron. Otros simplemente asintieron como si hubieran esperado esto todo el tiempo. Ginés de Mafra, quien sobrevivió y eventualmente fue repatriado, escribió años después: «El capitán Villalobos fue buen hombre en mundo malo. Intentó hacer algo grande y el océano lo devoró. No lo culpo. El océano devora a todos eventualmente. Algunos más, rápido que otros. Los marineros sobrevivientes fueron gradualmente repatriados a través de India portuguesa. El viaje tomó años. Algunos murieron en el camino. En 1548, 2 años después de la muerte de Villalobos, 144 marineros llegaron a Lisboa. De 370 que partieron, menos de la mitad sobrevivió. Cuando llegaron a España, les preguntaron qué había pasado. Contaron historias de hambre, de tormentas, de islas desconocidas, de prisión portuguesa. Pero cuando mencionaron a Villalobos, los funcionarios reales mostraron poco interés. El capitán había muerto. La expedición había fracasado. No había gloria que reclamar. No había tesoros que reportar. Así que archivaron los informes en sótano del Archivo de Indias en Sevilla. Y ahí permanecieron durante siglos, acumulando polvo, olvidados. 4 de abril de 1546, Viernes de Ramos. Ruy López de Villalobos muere en brazos de San Francisco Javier. Sus últimas palabras fueron: «El mar me reclamó desde el inicio.
Solo tardé 4 años en entender que no era malo, era simplemente el precio. Su cuerpo fue enterrado en Zozanibe, pueblo olvidado en Isla de Amboina. No hay lápida, no hay monumento, no hay registro de ubicación exacta de su tumba, pero sus islas quedaron. El nombre Filipinas, que Villalobos eligió en honor al príncipe Felipe, persiste 480 años después. Ahora 110 millones de personas viven en esas islas. Hablan inglés y tagalo, pero miles de palabras en su idioma vienen del español. Comen adobo, receta que llegó con exploradores españoles. El 60% del país es católico por expediciones que siguieron a la de Villalobos. Y sin embargo, en currículo escolar de Filipinas, Villalobos recibe una línea. Explorador español que llegó en 1542. Una línea para el hombre que les dio nombre. 20 años después de su muerte, Miguel López de Legazpi llegó a Filipinas con nueva expedición. Esta vez con más recursos, mejor navegación, mejor suerte. Legazpi estableció colonia permanente. Encontró el tornaviaje que Villalobos nunca pudo encontrar. Construyó Manila. Estableció comercio con China. Legazpi es recordado como conquistador de Filipinas. Villalobos es nota al pie. Pero aquí está la ironía. Legazpi navegó con mapas dibujados por Ginés de Mafra. Mapas basados en exploración de Villalobos. Legazpi sabía dónde ir, porque Villalobos había estado ahí primero y había fracasado. El fracaso de Villalobos hizo posible el éxito de Legazpi. Los marineros que sobrevivieron contaban historias. Decían que en noches tranquilas del Pacífico, si escuchabas atentamente, podías escuchar el océano susurrando nombre. Villalobos, Villalobos, Villalobos. Superstición marinera, dirán los historiadores modernos. Pero tal vez era simplemente el océano diciéndole lo que los hombres nunca pudieron reconocer en vida. Recuerdo tu nombre, aunque el mundo lo haya olvidado. Francisco Javier, quien estuvo presente en muerte de Villalobos, fue canonizado santo en 1602. Se convirtió en uno de santos más importantes de Iglesia Católica. Estatuas, iglesias, escuelas llevan su nombre en todo el mundo. Y en algunas biografías antiguas de Javier hay mención breve. Atendió espiritualmente a capitán español moribundo en Amboina. Ni siquiera mencionan nombre de Villalobos, es solo capitán español moribundo. La esposa de Villalobos, Isabel Garcés, nunca supo exactamente cómo murió su marido. Recibió carta oficial años después diciendo simplemente: su esposo murió de fiebres tropicales en servicio a la corona. Nuestras condolencias. Sus 9 hijos crecieron sin padre. Algunos se hicieron funcionarios menores. Otros desaparecieron en registros históricos. Ninguno alcanzó fama. El apellido Villalobos continuó, pero nadie lo asoció con explorador. En 1930, historiador filipino revisando archivos en Sevilla, encontró diario de Ginés de Mafra. Leyó relatos detallados de expedición de Villalobos. Quedó asombrado. Este hombre descubrió medio Pacífico, escribió el historiador. ¿Por qué nadie lo conoce? Porque fracasó. Y la historia ama ganadores. Pero aquí está verdad incómoda. A veces los primeros en llegar no son los primeros en ser recordados. A veces el reconocimiento va a quien tiene mejor suerte, mejor timing, mejor relaciones públicas. Villalobos tuvo mala suerte. Llegó cuando no había recursos para colonia permanente. Llegó cuando Portugal controlaba territorio. Llegó cuando nadie sabía cómo regresar. Pero llegó primero, y eso cuenta. Sus mapas ayudaron a Legazpi. Sus advertencias ayudaron a expediciones futuras. Su nombre permanece en islas que bautizó. No es gloria que imaginó, pero es legado. Y tal vez eso es suficiente. El océano Pacífico todavía es vasto. Todavía es misterioso. Todavía devora exploradores que se vuelven demasiado ambiciosos. Pero en cartas náuticas modernas, en libros de historia, en archivos olvidados, el nombre Villalobos aparece. Pequeño,
casi invisible. Pero ahí, y los marineros viejos, los que conocen historias, todavía cuentan sobre 3 capitanes que buscaron tornaviaje y nunca volvieron. Saavedra, Grijalva, Villalobos. El océano los reclamó a todos, pero solo uno le dio nombre a islas. Solo uno nombró imperio que duraría 400 años. Solo uno murió en brazos de santo. Y si escuchas atentamente, en noches tranquilas, cuando el viento sopla desde el oeste, puedes escuchar el océano susurrar. No es amenaza, no es advertencia, es simplemente recordatorio. Estuve aquí, intenté, fracasé, pero estuve aquí. Y a veces, eso es todo lo que puedes pedir. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te imaginas vivir esa aventura? Cuéntanos en los comentarios qué explorador quieres que contemos después. Dale like si te gustó y suscríbete para más historias increíbles de la historia real que nunca te contaron en la escuela. Porque la historia no es solo sobre ganadores, es también sobre los que lo intentaron y fracasaron, los que pagaron precio completo de la ambición, los que el mundo olvidó, pero que merecen ser recordados. Villalobos fue uno de ellos, y ahora tú conoces su historia. El océano recuerda, y ahora tú también.